Voy a empezar a grabar y arrancamos. Chicos, bienvenidos, buenas noches nuevamente con todos ustedes. Estamos comenzando nuestra clase, ¿sí? Nuevamente la invitación para que puedan encender su cámara. Gracias, Silvia, por hacerlo, para podernos comunicar mejor. Así es como lo vamos a decir, no solamente para podernos ver, sino para poder comunicarnos mejor. De igual manera, Alejandro, gracias y la cámara encendida. Si se pueden sumar más compañeros más adelante, en buena hora ya lo vamos a ver si es que tenemos su presencia. Daisy, ¿qué tal? Ya te podemos ver también. Jefferson te está uniendo en este momento. Ya lo vamos a tener en clase. Bueno, primero que nada, bienvenidos todos. Antes de que me vayan a preguntar, porque sé que me van a preguntar, hola Marilyn también, qué bueno verte. El tema del PEA, de la plataforma, les dije que es viernes, aún no se acaba el día, ¿sí? Así que lo van a tener listo en un ratito más, ¿sí? El día es de 24 horas y hay que saberlos aprovechar al máximo, ¿ok? Así que lo tengo listo después de clase, ¿ya? Para que lo puedan hacer el fin de semana y no se olviden de la tarea para que ustedes puedan leer un texto y me envían la grabación, ¿ok? Así que antes de que me pregunte, vamos a hacer eso, ¿ya? Obviamente, este fin de semana, como yo les había comentado en un principio, siempre suelo hacer esto de enviar pruebas para el fin de semana, ¿sí? Pero por el tema del feriado y como tuvimos un poquito, bueno, menos tiempo, me obliga a cambiar un poquito los cronogramas y vamos a tener que apretarnos la siguiente semana, ¿hecho? Así que vamos a ponernos un poco pilas con ese tema. Hoy día vamos a tratar de avanzar un poco rápido, ¿sí? Con un par de temas, para ver si sobre el final hacemos igualmente algo de práctica, ¿ok? Y aprovechamos también el tiempo. Así que lo que les quería comentar es, más que nada, no comentar, preguntarles igual, ¿quién quiere decirnos qué vimos ayer? Breve lección y breve repaso de lo que vimos ayer. ¿Quién me cuenta? ¿Quién me dice? Menos mal estuvimos caritas conocidas de ayer, así que ¿quién me cuenta qué vimos ayer? Mientras Sobre yo la abro la otra clase. comunicación, Sobre la comunicación, ¿qué vimos? sobre Clasificación. el receptor, el mensaje, bueno, habla. Sí, a ver, ¿quién está hablando? Angelina. A ver, Angelina, Sí, Dieguito, hablamos sobre cuéntame. los, cómo tiene que ser una comunicación, cómo está estructurada una comunicación, para qué nos sirve en el ámbito profesional, académico, social, físico, cultural, religioso, político. eh, y esos sus beneficios. Entonces, ¿Ya? usted más se iba a enfocar con nosotros a que aprendamos a expresarnos bien, a que nuestro lenguaje, siendo el español, lo podamos expresar y vocalizar muy bien. Correcto, vocalización es algo muy clave en el momento en que empecemos a hablar de expresión oral principalmente. Así que, correcto. ¿Qué más vimos? La comunicación es un proceso. ¿Qué tiene la comunicación como partes claves? ¿Quién me dice? En ese cuadrito que envuelve todo que vimos ayer. ¿Qué era este cuadrito? Nadie. Marilyn, ¿te acuerdas del cuadrito que vimos ayer? Los elementos de la comunicación. Perdón, profe. Dime, Alejandro. Era el receptor, el transmisor, el mensaje. Sí, correcto. ¿Qué más? Son Si siete. no estoy mal, Perdón, creo que seis. era receptor, a ver, era emisor, receptor, código, mensaje, contexto. ah, se me fue. Es Mm, fácil, acuérdense el orden del Código. proceso, ¿no? Es quién habla, qué envío, quién recibe, por dónde lo envío, cómo lo estoy enviando, cómo lo estoy diciendo y finalmente el contexto en el que lo estoy diciendo, ¿sí? Mensaje, perdón, emisor, mensaje, receptor, código, canal y contexto, ¿sí? Al final son las tres Cs, código, canal y contexto, para que todos se acuerden, para que todos tengan eso presente, ¿ok? Bueno, chicos, el día de hoy yo creo que ayer les comenté un poquito esto y hoy vamos a tratar de aprovechar un poquito más del tiempo. Voy a ir un poco rápido, ¿sí? Pero igual ustedes, por favor, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer, ¿sí?
Hoy vamos a hablar un poquito de historia. ¿Quién le gusta la historia? ¿Quién era bueno en historia? Sí, Angelina, Alejandro, ¿quién más? También Daisy, le vi que levantó la mano. Hoy vamos a ver un poquito de historia, los antecedentes de la comunicación, ¿sí? ¿Y por qué es importante ver los antecedentes de la comunicación? Yo les comento siempre esto cuando estamos en clase y les digo, por dos razones. La una, hay que cumplir el PEA. Hay que cumplir con el cronograma. Y la segunda es porque eh, me gusta o es importante hacer una revisión, un repaso de dónde nació todo, cómo se desarrolló todo, cómo empezó todo y dónde estamos ahora, ¿sí? Y quién sabe dónde estemos mañana. Poco empezar a previsualizar de qué es lo que puede llegar a pasar el día de mañana con la comunicación. Si se ponen a ver ustedes, y ayer hacíamos una pequeña comparación, ¿no? De las generaciones, o sea, vamos evolucionando tanto la sociedad, el mundo en sí, que hoy estamos hablando ya no solamente de una comunicación digital que nos rodea en todos los aspectos prácticamente, a tal punto que ya los documentos escritos que decíamos del periódico y demás, casi ya se han eliminado de nuestro presente, sino que ya no solamente nos rodea en redes sociales, sino que hoy tenemos también la inteligencia artificial. Y ya hoy por hoy hablar de inteligencia artificial es hablar de algo totalmente normal, de algo muy común, algo a lo que muchos inclusive le tienen miedo por el desconocimiento de lo que es o cómo se maneja, y claro, este temor de que algún día nos van a dominar, ¿no? Las máquinas y los robots, y bueno, un montón de nombres de películas que no quiero nombrar ahora porque es pura ciencia ficción, al menos de momento, ¿sí? Así que vamos a revisar un poquito los antecedentes históricos y es como contarles un cuento, ¿sí? Voy a cumplir un poco esa función, voy a tratar de hacerlo. Pero sí nos vamos a remontar mucho a algunos temas pasados, así que espero que también ustedes puedan aportar con este criterio, con este conocimiento que tengan, porque de seguro siempre en esta clase van saliendo muchas cosas, les prometo, siempre van apareciendo nuevas cosas donde aprenden ustedes y aprendo yo también, ¿ok? Vamos a empezar. Bueno, primeras formas de comunicación, ¿ya? Y cuando uno habla de comunicación, y esto aquí sí hago un pequeño paréntesis, porque lo que vamos a ver en este momento van a relacionarlo en el futuro, ya van a ver por qué. Las primeras formas de comunicación, evidentemente, hablamos de la prehistoria, ¿sí? Cuando nosotros teníamos únicamente signos, gestos y sonidos, es decir, antiguamente, ¿sí? Y muy antiguamente, prehistóricamente hablando, lo único que teníamos era comunicación, ¿de qué tipo? ¿Se acuerdan los tipos de comunicación que vimos ayer? Que habían dos. Entonces, en este tiempo primitivo, ¿qué tipo de comunicación se utilizaba? El no verbal, ¿sí? El no verbal, puros signos, puros sonidos, puros gestos, ¿no? A entenderse como nos entendemos hoy en día con animalitos, con bebés, ¿sí? Apunte gesto, apunte seña, apunte sonido, ¿ok? Claro que después fue también evolucionando, hubo pintura, rupestres, expresión de mensajería de algún tipo, aparecieron señales de humo y poco a poco fue evolucionando el ser humano, ¿no? Hasta llegar a tratar de entendernos y enviarnos mensajes de alguna manera. Y claro, en cada uno de ellos uno puede empezar a revisar los canales, los códigos que estábamos hablando, porque son parte de la comunicación como tal. ¿Sí? Entonces, antes del lenguaje estructurado, los seres humanos nos comunicábamos a través de gestos, de sonidos, pinturas rupestres, de ahí viene justamente toda la parte prehistórica, en donde empiezan a surgir ciertas formas de comunicación que hoy conocemos más que nada por los estudios que se han hecho, ¿sí? Arqueológicos y bueno, todos los descubrimientos que además han ido dando a lo largo del tiempo, ¿ok? Ahora, claro, el desarrollo del lenguaje oral como tal, ya estamos hablando de una comunicación más verbal, poco a poco nos vamos metiendo en este campo, sí, se va dando conforme el ser humano va evolucionando, ¿sí? Entonces, yo bien digo, hay, o sea, estamos hablando de algo que surgió hace 100.000 millones de años, o sea, es tanto tiempo atrás que realmente es muy difícil tener ¿qué les digo? Una teoría exacta y precisa, ¿sí? Más allá de que hoy existen muchas formas o muchos estudios o muchos análisis y muchos, digamos, muchas conclusiones sobre lo que pasó en el pasado.
¿sí? Pero la teoría en sí dicta una hipótesis que la aparición del lenguaje hablado se da justamente por la relación en la que poco a poco empiezan a haber sonidos que, por ejemplo, qué sé yo, relacionaban cómo sonaba el viento. Entonces empezaron a hacer el sonido de viento y empezaron a hablar para parecerse al sonido del viento y de ahí empezó a salir el lenguaje. ¿Sí? Sonaba el río y sonaban las piedras y sonaban muchas cosas, entonces empiezan a tratar de armar poco a poco el lenguaje oral. Ahora, claro, la relación entre el desarrollo también aparece la parte cerebral, ¿sí? Con la comunicación oral, porque el ser humano también va evolucionando y nuestras capacidades como personas también van desarrollándose cada vez más. ¿A qué me refiero? Que antes, inclusive la estructura ósea que nosotros teníamos como seres humanos, no nos permitía elaborar ciertas palabras porque nuestro rostro era diferente. Y la evolución fue dando para que hoy nos parezcamos todos como estamos al día de hoy, ¿no? Y quién sabe cómo vayamos a estar el día de mañana, ¿ok? Entonces, todo esto, por ejemplo, habla de un desarrollo del área de Broca que prácticamente le permite al cerebro la articulación compleja de ciertas palabras. No hablamos de idiomas, ojo, todavía, ¿no? Sino simplemente de cómo empieza a surgir poco a poco la expresión oral, ¿ya? Cuando uno empieza a hablar también de expresión oral, lógicamente que habla también de la invención de la escritura. Y cuando uno habla de la invención de la escritura, el origen en sí, de escritura pictográfica, tenemos una de las grandes, digamos, grandes descubrimientos, se da en Mesopotamia. Imagínense la historia que podemos ir contando, ¿no? Tenemos que regresar a revisar muchos documentos y muchos libros, pero se da en Mesopotamia aproximadamente en los 3200 años antes de Cristo, ¿sí? Empiezan a aparecer jeroglíficos, la escritura cuneiforme, que se llamaba, ¿ok? Empiezan a aparecer la evolución de los alfabetos griego y el latino, principalmente. Con esta escritura pictográfica que se da en Mesopotamia y en Egipto, empieza a aparecer el uso de símbolos para representar objetos y conceptos. Empiezan a dibujar ya ciertas cosas que se van viendo, con lo cual empezamos a relacionar cosas en la realidad, ¿ok? La escritura cuneiforme, que les decía, se da en lo que es actualmente Irak, ¿sí? En donde los inventores de esta escritura cuneiforme fueron sacerdotes y escribas sumerios, y la escritura con signos en forma de cuñas en tablillas de arcilla. Ahora, claro, si nosotros nos ubicamos en esa época, ¿ya? Tenemos que darnos cuenta y entender que lo que pasaba en aquel entonces era que, claro, los grandes líderes políticos, digamos, que eran lógicamente políticos, que eran sacerdotes, que eran ciertas clases sociales demasiado marcadas, zonas que tenían este tipo de dominio de un alfabeto, de un tipo de comunicación casi, casi exclusivo, lo tomaban para ellos y no para toda la gente. Entonces se lo empezó a desarrollar, lógicamente, en base a sus conveniencias, por así decirlo de alguna manera. ¿Ya? Empiezan a aparecer poco a poco, sí, este tipo de escrituras, pero bastante segregadas. Ya para el año 3100 aparecen los jeroglíficos egipcios, ¿sí? ¿Han visto muchos de ustedes jeroglíficos egipcios? ¿Ya? ¿Cómo eran los jeroglíficos o cómo son los jeroglíficos egipcios? ¿Quién ha visto? Hasta en películas salen, ¿no? Es decir, eh, no sé, dibujitos, pajaritos, tienen muchas, muchas figuras y hasta el día de hoy se sigue tratando de descifrar exactamente qué es lo que muchos de ellos tratan de decir. Los inventores fueron sacerdotes egipcios igualmente, ¿sí? Hubo una escritura pictográfica con algunas imágenes, algunos dibujos que ilustraban textos religiosos y administrativos. Van de la mano y ya empieza a aparecer también religiones. Y el documento en sí, que hasta les mencioné en la otra clase, empiezan a aparecer papiros y muros en los templos, ¿sí? En donde empiezan a aparecer estas formas de comunicación. Después viene el alfabeto fenicio. Empezamos ya a tener cierta relación con los alfabetos como tal, ¿sí? Empieza a aparecer el alfabeto fenicio aproximadamente 1050 a.C. La ubicación es Fenicia, actualmente en Líbano, en donde los inventores fueron comerciantes y fenicios. ¿Por qué fueron los comerciantes y los fenicios en este caso? Porque recordemos que igualmente, si uno se ubica en la época, y perdón si voy un poquito rápido en todo este material, es por temas de tiempo, pero
si nos ubicamos en esa época, recordemos que mucha gente vivía prácticamente del comercio, ¿no? Y no había en todos los sistemas que tenemos hoy en día, que a veces nos cuesta creer que en la antigüedad se vivía así. Pero no habían, lógicamente, los medios de transporte que tenemos hoy en día, los medios de comunicación, ni los medios de pago. Es decir, era una realidad completamente diferente. Entonces, cuando uno se ubica en ese cuadro, en ese entorno, uno tiene que darse cuenta que los comerciantes que existieron antes, existen hoy día y existirán mañana, ¿sí? Son los que mueven justamente el dinero en una sociedad. Ellos tenían que vender de alguna manera. Y ellos empiezan a desarrollar el alfabeto porque tienen que empezar a darse a entender con la demás gente, ¿sí? Para vender sus productos. Y ellos empiezan a desarrollar un primer sistema de escritura basado en símbolos fonéticos, en donde lo que ellos empiezan a decir tratan de hacerse entender con la gente para poder comercializar sus productos, ¿sí? Hagan de cuenta los sonidos que hoy por hoy, por ejemplo, hace un niño, un bebé, para darse a entender con un adulto, ¿ya? De alguna manera tienen que darse a entender, de alguna manera tienen que tratar de comunicarse y eso trasládenlo a ese entonces y en personas adultas. Es decir, la comunicación muchas veces no era fácil, pero el comercio empezó a ayudar a desarrollar este nuevo alfabeto, que deriva después de algunos años en el alfabeto griego. En el alfabeto griego. ¿Cuál es el alfabeto griego? ¿Quién me dice cuál es el alfabeto griego? ¿Quién me cuenta cuál es el alfabeto griego? ¿O quién me da algunos ejemplos del alfabeto griego? Hasta el día de hoy se utiliza el alfabeto griego. ¿Cuál es el alfabeto griego? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O no se acuerdan? ¿Mm? ¿Nadie? No sé si tal vez Eh, los números romanos vienen en de las esa matemáticas época. creo No. que se aplica, No, Dime, Jefferson. en las matemáticas creo que se aplica eso del alfa, Sí. ¿Ya? ¿Qué más? alfa, beta, o beta, Correcto. gamma. Hay Correcto, otro, pero no me Jefferson. acuerdo. Exactamente, Jefferson. Ese es del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, omega y zeta y todo eso, ya. Todas esas son las letras del alfabeto griego. Miren que hasta el día de hoy se utilizan justamente en matemáticas, en física, en ingeniería, en algunas ciencias, yo diría un poco más científicas, pero empiezan a aparecer este tipo de alfabetos, ¿sí? Y que empiezan, sí, a servir quizás para cortar un poco con la evolución de lo que venía dándose, ¿no? Imagínense que venimos desde los jeroglíficos, más atrás desde los sonidos, escritura cuneiforme, pictográficos y simples gestos de la prehistoria, a tener ya un alfabeto. Imagínense la evolución que había, ¿sí? Tenemos ya un alfabeto en donde existe alfa, beta, gamma, omega, todas las letras que empiezan a significar también muchas cosas y con las cuales se vuelve más fácil la comunicación entre los miembros de una sociedad, ¿sí? Ahora, yo quiero que caigan en cuenta de un pequeño detalle, igualmente, ya les voy a explicar por qué, pero caigan en cuenta de un pequeño detalle. Estamos hablando de un alfabeto egipcio, griego, fenicio, Mesopotamia, bueno, en fin, en muchos lugares, ¿no es cierto? En muchas zonas, en muchas partes. Recuerden que también antes existían los imperios, existían los reinos, existían tantas cosas, ¿sí? Y existía mucho el celo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué quizás la pregunta que debería surgir es por qué los egipcios no sé, trabajaron con los griegos para hacer un solo alfabeto y los fenicios? O sea, existía tanto, tan marcado también el tema del comercio como lo es hasta el día de hoy, en donde el celo lógicamente obligaba a que cada cultura invente su propio sistema de comunicación, ¿ya? Entonces, claro, si los egipcios tienen esto, entonces los griegos tenían que sacar el suyo y tenía que ser mejor y tenía que ser más adaptado y tenía que tener más cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder desarrollarse como cultura, ¿sí? Como sociedad. Entonces, empieza a aparecer también el alfabeto griego basado ya en un alfabeto fenicio, es decir, tomaron ese ejemplo y empezaron a desarrollar el suyo. Y claro, como les digo, si aparece el alfabeto griego, ¿cómo se van a quedar atrás los romanos? Ahí venía lo que tú decías, Alejandro. Entonces, claro, también el Imperio Romano y Roma, con todo el imperio que tenía y los territorios conquistados, dicen, no, nosotros no vamos a tener un gran imperio conquistado y utilizar por acá un idioma, por acá otro idioma, por acá otro idioma, y empieza a aparecer el alfabeto
romano, que deriva después en el alfabeto latino. Ahí es cuando empiezan a adaptar el alfabeto etrusco derivado del griego, ¿sí? De estas letras que ya existían, y se vuelven la base del alfabeto latino, o el latín, que se convirtió en el más utilizado en el mundo, ¿sí? Hoy por hoy el alfabeto latín, ¿sí? Eh, es el que sirvió para derivar en muchos otros idiomas, que también por temas de cultura propia de cada uno de los lugares, de las sociedades en donde se desarrollaron, cada uno creó su propio idioma. Entonces, ¿por qué al día de hoy existen demasiadas o tantos idiomas o tantas familias lingüísticas? Es por eso, porque cada una de las naciones, sociedades, culturas, con su cultura trataban de desarrollar su propio sistema de comunicación. Fácil habría sido para ellos y en aquel entonces todavía que el idioma griego, no sé, pues con la globalización y la facilidad que hay hoy en día, pues la aprendan los egipcios, la aprendan en tal parte y en otra parte y en otro continente y en otra nación. Cada uno tenía que desarrollar su propio lenguaje, su propio sistema de comunicación. ¿Ya? Y claro, llegó un momento en el que todos chocaron. Por eso es que al día de hoy muchos hablan de que se debería ya tener un idioma universal. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? De que todos deberían ya manejar un solo idioma y poco a poco que hacia ese lado va el mundo. Y hasta en eso hay pelea, ¿no? Sobre cuál debería ser el idioma universal. Pero bueno, entonces, un poco en este repaso, ¿sí? Histórico de cómo ha ido evolucionando el lenguaje, los idiomas, la lengua en sí, podemos descubrir que hay algunas familias lingüísticas, ¿ya? Existe el latín, el griego, el sánscrito, el germano y el eslavo como indoeuropeas. Las sino-tibetanas, que están más volcadas hacia la zona del oriente, digamos así, en donde está China, birmano, el tibetano, y las afroasiáticas, que son el árabe, el hebreo y el amarí. Estas lenguas son las que derivan a los idiomas que hoy tenemos y que hoy se usan en cada uno de los países, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre idioma y dialecto? ¿Sí? Para que lo tengan también muy claro. Un idioma es un sistema de comunicación compartido por una comunidad lingüística. El dialecto es la variante de un idioma con diferencias en pronunciación, vocabulario y gramática. ¿Está claro? ¿O alguien tiene alguna duda sobre lo que es esta explicación? El idioma y el dialecto. Si tienen alguna duda, me hacen saber, por favor. ¿Estamos claros? Tengo una consulta. Dígame. Estaríamos hablando que dialecto es como esos acentos que se utilizan, por decir, no es lo mismo cuando escuchamos a una persona de la sierra con una persona de la costa. Tal- Correcto. Ok. Exactamente eso. Ese es el mismo ejemplo que suelo poner. ¿Sí? El idioma es el español el que manejamos en nuestro país, ¿no es cierto? En Ecuador. Es el idioma español, el idioma castellano. Pero el dialecto que tenemos en la sierra no es el mismo dialecto que tenemos en la costa, no es el mismo dialecto que tenemos en el oriente. Es más, no me van a dejar mentir, no es el mismo dialecto que tenemos en Galápagos. Sí, no hablamos igual. ¿Ya? No solamente que el acento es diferente, sino que hay palabras inclusive que utilizamos de diferente manera o cada uno utiliza diferentes palabras o se inventa nuevas palabras, ¿ya? Es más, dentro de una misma, digamos, zona, por decirlo, no sé, la sierra, ¿ya? Eh, ¿Quiénes son de la sierra? ¿Quiénes estamos acá de la sierra? Yo estoy en Quito. ¿Quién más está en la sierra? ¿Dónde estás, Angelina? Estoy al sur de la capital de Quito. Ah, bueno, en Quito. Daisy, Marilyn, ¿dónde están? Daisy. Igual al sur de Quito. También soy de Quito, Daisy. No, yo no vivo en Quito, ¿Dónde estás tú, Daisy? vivo más allá. ¿Más allá dónde? Estás en el más allá, me vas a asustar, cuidado. Estamos comunicándonos con el más allá. Oiga, con razón no prende la cámara. A Es que ver. donde yo vivo se llama Machinguí, es un pueblo Ah, alejadito. ya, lo conozco muy, muy bien. Hoy estuve ahí. Eh, Ok, les digo así, les pongo este ejemplo porque a veces, por ejemplo, me sale, no sé, tengo alumnos de Loja o de Cuenca, ¿no? Entonces estamos en la misma sierra, pero no es lo mismo hablar con un quiteño que con un ibarreño, que con un cuencano, que con un lojano, que con un ambateño. Pasa en la costa lo mismo, ¿no es cierto?
Y así en toda la región. Entonces, ese es el ejemplo de idioma y dialecto. El idioma es el mismo, todos utilizamos el idioma español, pero el dialecto o la forma en la que nosotros podemos hablar es distinta, ¿ya? Dentro de un mismo idioma. ¿Hecho? Vamos, ahí sí voy a utilizar palabras de Daisy, me voy un poquito más allá. No es lo mismo, ¿no es cierto?, el idioma que utilizamos en Ecuador que al español de Colombia, al español de Venezuela, al español de Argentina, al español de México, ¿sí? Entonces, de hecho, ustedes, por ejemplo, en algunas páginas de internet, en algunos sitios, ustedes encuentran que, por ejemplo, les ponen ahí la opción, ¿no? ¿Qué sé yo? Elegir idioma. Les sale español de España, español México, español de Argentina, español no sé qué. Es porque cada una de nuestras regiones, en este caso, ha desarrollado también su propio dialecto, ¿ya? Pero no olvidemos que estamos dentro de un mismo idioma, que es el idioma castellano, el idioma español. Existen más de 7.000 lenguas en el mundo, para que lo sepan, ¿sí? Lenguas más habladas son el, más bien dicho, bueno, sí, las lenguas más habladas son el inglés, ¿ya? Que es la que dicen muchos debería ser el idioma universal, todo el mundo habla inglés, o debería hablar inglés. Español, yo creo que le pelea ahí, ¿no? A nivel mundial. El chino mandarín, ¿sí? En este caso mandarín. Eh, Muchos también apuntan a que el mandarín debería ser la lengua del futuro, ¿ya? Yo no comparto por una sencilla razón y es que mucha gente, por ejemplo, en el mundo, en el planeta, habla inglés y español, de hecho, ¿ya? Eh, el mandarín lo hablan casi que solamente los chinos. La diferencia es que hay un montón de chinos. O sea, tenemos muchos chinos en el mundo y por eso ya están equilibrando la balanza entre todos los demás, pero es por esa razón. Entonces, eh, claro, algunos dicen que hacia allá apunta el mundo, pero bueno. De ahí el otro idioma es el hindú y el árabe, ¿sí? Para que también lo conozcan por la cantidad de gente que hay. Ustedes sí sabían, por ejemplo, que hoy por hoy en Europa, cuando uno dice, no sé, Inglaterra, ¿sí? O Reino Unido, eh, ¿qué personas creen que encuentran ustedes ahí? ¿Quién se ha ido para allá últimamente y no nos trajo nada? Nadie. ¿Quién sabe qué tipo de personas se encuentran allá? Por ejemplo, les pongo en relación, en contexto, ¿no? Para que se entienda de qué estoy hablando. Por ejemplo, si ustedes dicen Ecuador, ¿en Ecuador hay ecuatorianos solamente o no? ¿Sí o no? ¿Qué nomás tenemos en Ecuador? Muy buenas Buenas noches, noches, Jenny. compañeros, ingeniero. En Ecuador hay gente de diversos países, no solamente ecuatorianos. Hay Correcto. colombianos, peruanos, chinos, También eh, están en todo de lado. Estados Unidos, de todo. Así es. Somos un país diverso. Si yo les digo, por eso les decía, si yo les menciono Reino Unido, ¿qué encontramos ahí? ¿Saben? Si yo les digo España, o si yo les digo Francia, ¿quién de aquí es futbolero o futbolera? Alguien, levante la mano. Jefferson, a ver, Jefferson, ¿de qué nacionalidad son los jugadores de la selección de Francia? Es que, No me más que dirás todo, franceses. porque, a ver, por ejemplo, aquí la Liga de Quito, la Liga de Quito no solo está conformada de jugadores ecuatorianos, sino también brasileños y Ya, de otros países, y asimismo hay en bastantes clubes de todo el mundo. En los únicos que podría decirse solo es en los mundiales, en donde solo pueden estar personas que son nacidas o que tienen la vivencia en la su nacionalidad. país, ¿no? A eso quería llegar Jefferson. Por ejemplo, si ustedes se fijan en Francia, ya que se viene el Mundial el próximo año, entonces vayan aprendiendo los franceses. Creo que hay un francés en la selección de Francia. Uno. Nacido en Francia, creo que hay uno. ¿Ya? Y los demás son de Senegal, de Nigeria, de no sé dónde, o sea, de Angola, de un montón de lugares, sí, pero menos de Francia. Entonces, por eso les digo, hoy, por ejemplo, la migración en Europa es un tema también muy fuerte y está cambiando muchas reglas en Europa, ¿sí? Hoy, por ejemplo, el mundo quizás suena poquito mal, pero para hacerme entender, el mundo arábico, el mundo árabe, ¿sí? Todos quienes pertenecen a esta región, están dominando Europa, están con las invasiones que han existido, con las guerras últimas que han habido, o sea, todos empezaron a migrar y en Europa hay una invasión muy fuerte. Ustedes van a Francia y tienen una cantidad
de árabes, en Reino Unido lo mismo, en España hay de otras nacionalidades, Holanda es una mezcolanza completa, o sea, hoy está volviéndose algo mucho más global, ¿sí? Entonces, la necesidad de un segundo idioma, de un tercer idioma, vale la pena. Y esto ya de cuenta propia, les digo, como consejo, ustedes deben tener un segundo o un tercer idioma, ¿sí? Eh, Pónganse en la meta, si es que no lo tienen al momento, si no saben inglés, si no saben, no sé, francés, en fin, sería una buena idea que ustedes puedan tener una segunda lengua, un segundo idioma como un sano consejo, porque eso les va a abrir muchísimas puertas, créanme. Es la verdad, ¿ok? Y por cómo va el mundo, necesitamos un segundo idioma. Bueno, eso en relación a las lenguas del mundo. Ahora, hay algunas lenguas también que están en peligro de extinción, ¿sí? Con toda esta evolución que ha habido y que les estaba hablando, lógicamente que hay algunas lenguas que están en peligro de extinción. Por ejemplo, en Japón el idioma originario era el Ainu, el Yuchi en Estados Unidos, o el Quechua en Perú, el Quichua en Ecuador, ¿sí? Son algunas lenguas que están en declive completamente, ¿ya? ¿Qué factores o por qué están en declive, por qué están en peligro de extinción? Precisamente por la globalización, ¿sí? Porque hoy es muy importante que el mundo se comunique entre sí. Nosotros hoy podemos tener una comunicación directa y muy sencilla con alguien exactamente al otro lado del mundo, por medio del teléfono, inclusive, ni siquiera necesitamos un computador, ¿ya? Y no necesitamos ni siquiera saber, como les decía, ese idioma, porque finalmente tenemos este aparatito que nos traduce en tiempo real, ¿no es cierto? Entonces, hoy se ha vuelto globalizado, un mundo comercial en donde necesitamos hablar en un mismo idioma, pero muchas veces ese idioma es el idioma que les decía antes, el idioma universal. Todos hablamos inglés, perfecto, nos comunicamos en inglés, así sea un inglés patojo, pero todos hablamos en inglés o nos entendemos en inglés. ¿Quién, por ejemplo, en China se va a preocupar por aprender quichua? Ni nosotros nos preocupamos, peor allá. ¿Ya? Es la realidad, la triste realidad, porque es nuestro origen, es nuestro idioma y demás, pero ni aquí nos preocupamos por aprender, pero se van a preocupar allá. Y si queremos hacer negocios con el otro lado del mundo, ¿qué hacemos? Tenemos que adaptarnos, ¿sí? Lo mismo que ha pasado durante todo este tiempo. La evolución de un lenguaje que se ha ido adaptando a las circunstancias de una sociedad que sigue creciendo, que sigue evolucionando, ¿ya? A tal punto en el que el día de hoy yo les digo como recomendación personal que aprendan un idioma, ¿sí? Pero existen herramientas que hoy nos facilitan la vida y no necesitamos quizás de ese conocimiento porque podemos comunicarnos aún sin saber ese idioma. Entonces, por eso es que hay este tema del riesgo de las lenguas que están en peligro de extinción por el predominio que existen de otros idiomas en el mundo, ¿ok? También está la falta de transmisión generacional, ¿sí? No sé, algunos de ustedes habrán utilizado o utilizarán todavía términos como taita, ñaño, ¿sí? Mucha, no mucha de cantidad, sino una mucha, de pegarnos una mucha con mi pareja, ¿ya? Entonces, muchos hablamos todavía con esa terminología y es porque quizás de nuestros abuelitos, bisabuelitos, en fin, nos venía esa tradición, porque tenían ese lenguaje. Pero nuestros hijos quizás en el futuro ya no les vamos a hablar así, se van perdiendo esas buenas costumbres y se va perdiendo el lenguaje, se va perdiendo el idioma. Entonces, no olvidemos que lo que se transmite de generación en generación finalmente repercute en el futuro. Entonces, al no haber esa transmisión y esa preocupación por enseñar a las nuevas generaciones un idioma, lastimosamente se va a ir perdiendo. Eso es algo evidente, ¿ya? Es algo lógico. Y finalmente también por el crecimiento poblacional. ¿Por qué por el crecimiento poblacional? Porque esto ha obligado a que las comunidades originarias de una zona, hablemos de indígenas quizás en nuestra zona, los indígenas, los indios, por ejemplo, en Norteamérica, aztecas en México, los incas en el Perú y demás, ¿sí? Poco a poco han ido perdiendo su terreno, ¿no es cierto? ¿Ya? Hablamos de una conquista española, después de todo lo que sucedió, es decir, se han ido desplazando estas comunidades que son las que mantenían este idioma originario y al ser desplazadas, pues simplemente se van perdiendo todo ese tipo de costumbres que van en el tiempo lastimosamente quedándose atrás. ¿Ok? Ahora, ¿qué se puede hacer para todo esto? Documentación lingüística, los libros que les decía el día de ayer, programas de enseñanza y los usos en medios de comunicación, ¿sí? Que en muchos casos se ha intentado tratar de enseñar a las nuevas generaciones, pero también las generaciones, como el ser humano va cambiando, ¿no?
Antes quizás sentarle a un niño a enseñarle un idioma era mucho más fácil que hoy enseñarle a un niño, porque simplemente no le pone atención, no le interesa y además coge una tablet, coge una pantalla, coge un celular y se le hace mucho más fácil ver videos. Ayer les quedé debiendo algo, ¿ah? Ven que sí me regalaron un libro, ya ven que sí me regalaron. Ayer, como tenía la mochila lejos, no les alcancé a mostrar, pero este libro es el que me regalaron ayer. Ya, nuevito, hasta con la dedicatoria del jefe. No sé si la alcanzan a ver porque está como se pierde por la hoja blanca, pero ahí está el libro que me regalaron el día de ayer. Ya voy a ver si es que, ya voy a ver si es que leo. Algún rato que tengamos un poco más de tiempo. Ok, preguntas chicos sobre este tema. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya, yo les hago una pregunta, ya que nadie tiene preguntas. Y me va a contestar, primero que nada, me va a contestar Tali A. Robles. No quiero decir Talía porque suena mal, pero es Tali A. Robles. Me va a contestar. ¿Creen ustedes, en este caso, vayan pensando todos porque voy a hablar con todos, pero ¿creen ustedes que hemos evolucionado en comunicación? ¿Realmente? Tali, ¿me puedes responder? ¿Cuál es tu opinión? Tali, a la una, Tali, a las dos y a las tres. Camila, ¿Perdón? ¿me puedes responder? ¿Tú? Sí, ¿Cuál es tu puede opinión? repetir, te lo escuché bonito. Claro que puedo repetirte las veces que sean necesarias con tal de que nos pongas la atención. A ver, Cami, te decía, ¿tú crees que después de haber hablado de esta evolución de la comunicación, hoy en día hemos evolucionado o no hemos evolucionado mucho que digamos? O sea, de cierta manera sí, porque va generación tras generación. De hecho, ahorita estamos en el nuevo siglo y, o sea, ahí sí hay varios cambios en la comunicación. Ok, es lo que opina Cami. ¿Qué opina Jenny? ¿Cree que hemos cambiado en la comunicación? ¿Hemos evolucionado o no? Sí, hemos evolucionado mucho, porque, por Mucho. ejemplo, antes la comunicación era muy limitada, ¿no? ¿Ya? Hoy es más Hoy en fácil. día tenemos las redes sociales, tenemos la televisión, el internet, todo, y son formas muy distintas de comunicarnos. Por ejemplo, lo que es la lengua, claro ejemplo, en mi sector donde vivo hay la comunidad chachi, ¿no? Ah, ya. Ellos, su lengua originaria es el chapalá, pero Mira. hoy en día están perdiendo esa costumbre de comunicarse por su idioma, están perdiendo el idioma y las costumbres porque ellos tienen que adaptarse a nosotros, ¿no? Dicen ellos los de raza negra, entonces ellos tienen que, ya hablan más el castellano que su propio idioma. No les mentía entonces, ¿no? Miren, todos tienen que adaptarse a lo que hoy por hoy la sociedad obliga. Claro. Silvia, ¿tú qué crees? ¿Hemos evolucionado o no? Sí, sí hemos evolucionado ¿Mucho o poco? mucho. ¿Mucho? Yo te Sí, pongo una pequeña reflexión. Eh, Tú, por ejemplo, no sé, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu pareja, no sé si tengas, en fin, tu familia, pero tú, por ejemplo, mandas stickers en WhatsApp, sí, ya. Tú mandas emojis en WhatsApp. sí, sí. Tú mandas, a ver, ¿qué? GIFs. En, ¿Cómo, cómo? mandas los GIFs también en WhatsApp. Los GIFs, Los ¿no? Que que son salen esos ahí, sí. videitos también, ajá, esos Ujú, pequeñitos. Si también sí, mandamos eso, ¿sí? Ya. ajá. Mi querida Silvia, ¿y eso qué es? Eh, Mejor mi pregunta, cambio mi pregunta. ¿Esos son símbolos, son imágenes, sí o no? Son,
Bueno, son símbolos. Son símbolos, ¿no es cierto? O dibujitos, por decirlo Ujú, así, ¿no es cierto? ujú. Ya. Y tú cuando mandas, por ejemplo, eso, al igual que todos, ¿no? Ojo, a veces hace falta que mandes palabras o no. Por ejemplo, mandas un sticker o mandas un emoji, una manito así, una carita con lágrimas riéndose. ¿Hace falta que digas algo o no? ¿Que utilices palabras? Bueno, a veces no. Cuando yo envío la carita que quiero, no. Ya, tú mandas, por ejemplo, un corazón o mandas una fruta o mandas una pistola, ¿sí? Entonces, se entiende, ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces yo te pregunto nuevamente, Silvia, ¿no era así también como se comunicaban en la prehistoria? Con símbolos, con dibujos y no decían ni una sola palabra. Así se comunicaba, dice, sí. Entonces, ¿hemos evolucionado o no? ¿O solamente cambiamos el canal? ¿O solamente cambiamos el código? O de hecho el código sigue siendo el mismo, ¿no? Dibujitos y símbolos. Cambiamos del canal. Antes era Ajá, en la pared y ahora estamos en el celular. Pero, sí. ¿no es Ujú, cierto? exacto. Hemos cambiado ¿Qué te parece, en Silvia? eso, ¿no? Entonces vuelvo a la pregunta, ¿creen que hemos evolucionado mucho o poco? Seguimos utilizando símbolos, seguimos utilizando dibujitos, seguimos utilizando muchas veces. Es más, yo creo que hemos vuelto a utilizar, porque si no hubiese aparecido la tecnología con estas cosas, por lo menos antes nos molestábamos en enviar un mensaje de texto, ¿no? Por lo menos nos Ujú. demorábamos en cranear cómo en 140 caracteres metíamos todo lo que queríamos decir, ¿ya? Y dañábamos la palabra. Pero nos inventábamos formas. Hoy volvimos nuevamente a los dibujitos y símbolos. ¿Por qué les pongo esta reflexión? Porque justamente es, y yo les decía al inicio de este pequeño recorrido histórico, de que justamente les iba a poner un inicio y un fin. Hoy estamos llegando a este fin de esta historia. Dense cuenta cómo seguimos actuando y seguimos comunicándonos de la misma manera como lo hacíamos en la prehistoria. Ha cambiado la forma en la que lo hacemos, ha cambiado el canal en el que lo hacemos, han cambiado los dibujitos, han cambiado los símbolos. Antes teníamos que tallar uno mismo, así para que nos entiendan y entregar una piedra para que se vea qué es lo que queremos hacer. Hoy mandamos un sticker, hoy mandamos un emoticón, un emoji, ¿ya? Pero sigue siendo el mismo concepto, ¿me entienden? Entonces, claro, hemos evolucionado en mucha tecnología, hemos evolucionado en muchísimas cosas que hoy facilitan la comunicación y la globalización es la muestra de aquello. Los negocios comerciales, hoy ya no solamente voy y le compro a la Bessie de la tienda de la esquina, sino que ya puedo comprarle al Bessie de China, ¿sí? Y traer cosas de allá que me traen en 2 semanas y me llega a la puerta de la casa, ¿me entienden? Entonces, hoy tenemos una globalización que nos permite comunicarnos de mejor manera, pero también hay otras cosas en las que seguimos siendo bastante básicos, ¿sí? Y esto no quiero decir que sea ni bueno ni malo, ¿ya? Simplemente es la realidad. Porque claro, si yo me comunico con un sticker y yo mando una carita feliz y se entiende, bueno, me estoy comunicando, no necesito palabras y está bien, es válido. Yo lo que, por ejemplo, muchas veces critico es cuando, como les he dicho en otras veces, cuando el idioma en sí se ve afectado para comunicarnos, cuando tenemos muchas herramientas para hacerlo, ¿sí? Y la evolución que hemos tenido desde aquel tiempo hasta desarrollar cada cultura y cada sociedad su propio idioma y fueron perfeccionando hasta llegar hoy a tener un idioma, en este caso el castellano o el español, y encima más de toda esta evolución histórica, darnos el lujo de utilizarlo mal, instrumento que si pudiera levantar a alguien de su tumba y traerlo acá para que vea cómo utilizamos el lenguaje hoy en día, quien se haya esforzado en escribir un diccionario, por ejemplo, en piedra, y hoy cómo utilizan palabras, hubiera dicho, ¿para qué me molesté? O sea, ¿para qué perdí el tiempo tallando y haciendo buena letra en paredes cuando van a escribir como les da la gana? Entonces, tomen esto en cuenta, principalmente con un mensaje que les quiero dejar en esta reflexión. Si antes nos comunicábamos con símbolos, con sonidos, hoy lo seguimos haciendo, a mí por lo menos me deja una conclusión muy clara. Y es que la comunicación como tal sigue siendo la base de una sociedad, sigue siendo la base de un crecimiento y no va a cambiar. Y nos vamos a seguir entendiendo, miren, durante muchísimos años más, de cualquier forma, de cualquier manera, y van a existir quizás muchas otras alternativas para comunicarnos, pero va a seguir siendo la misma base. Lo que vimos ayer como elementos de la comunicación el día de hoy se confirma
¿sí? En donde uno, por ejemplo, tiene un contexto, tiene un emisor, un receptor, tiene un canal, tiene un código que en el tiempo puede ir cambiando, pero el contexto o el proceso no cambia, sigue siendo el mismo. Y el día de mañana ustedes, cuando tengan que comunicarse con alguien, tendrán que hacerlo de la misma manera utilizando dibujitos y utilizando quizás, no sé, elementos gráficos y tendrán que utilizar un lenguaje corporal y tendrán que utilizar muchas cosas porque todo eso comunica. La base de la comunicación no ha cambiado en todo este tiempo, ¿ya? Nos hemos inventado nuevas formas de comunicación, pero siguen manteniendo la misma base. Por ejemplo, la manera en la que yo digo esto podría llegar a cambiar es cuando, no sé, nos instalen a todos un chip, no sé qué tan cerca estemos de eso, como está avanzando la tecnología, pero quizás algún día nos instalen a todos un chip y ya no tengamos que hablar ni emitir sonidos y ya todo sea lenguaje telepático y yo ya estoy pensando y ustedes ya me están escuchando y saben lo que digo y no tenemos que ni siquiera vernos, ni hacer sonidos, ni gestos y entonces nos comunicaremos así. Ya, ya mucha ciencia ficción el profe. O sea, en realidad creo que es la única manera en la que rompamos este proceso de comunicación que hoy por hoy les muestro que sigue existiendo, que sigue estando latente en nuestra sociedad actual y que lógicamente nos sirve o les va a servir a ustedes para entender de mejor manera cómo comunicarse con los demás, ¿sí? No ha cambiado básicamente la forma en la que uno se comunica sigue siendo la misma, desde la prehistoria hasta el día de hoy. Han cambiado canales, han cambiado códigos, pero sigue siendo lo mismo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no? ¿Quién me quiere refutar? ¿Con quién debato hoy día? ¿Con quién me peleo hoy día? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Bueno, que conste. A ver, vamos a revisar también otro material rapidito, ¿ok? Vamos a ver este otro tema, a ver si alcanzamos y luego hacemos el tema de práctica. Jefferson me decía, ya nadie manda GIFs. Perdonarás, Jefferson, recién veo tu mensaje. Yo sí utilizo GIFs todavía. Disculparás nomás. Perdón, ¿no? Yo sí, al menos en la oficina utilizamos bastante. Son bastante más graciosos. Bueno, voy a ir con este otro tema para ya entrar un poquito más en materia, ¿ok? Desarrollo, perdón, destrezas y habilidades para el desarrollo de la comunicación oral y escrita, ¿ok? A ver, ¿a qué me refiero con este tema en particular? La comunicación como tal, hemos hablado de que es un proceso, ¿sí? En donde tenemos que entregar un mensaje de un lado hacia otro, tratar de hacernos escuchar y hacernos entender de la mejor manera. Y para eso nosotros tenemos, digamos, algunas herramientas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo que son la voz, la entonación y el lenguaje corporal. Estoy hablando de una comunicación oral, ¿sí? Cuando yo me refiero, por ejemplo, a todos ustedes en este momento, lo estoy haciendo mediante palabras y yo trato siempre de jugar un poco con mi tono de voz, ¿ya? Y a veces les hablo un poquito más fuerte para llamar la atención o hacer énfasis en algo. Y en algunas otras ocasiones cambio el tono, bajo la velocidad de mis palabras, de mi discurso, bajo el volumen, ¿no es cierto? Para tratar de darle cierta eh, graficación, si se lo quiere llamar de alguna manera, a la forma en la que yo me estoy comunicando con ustedes. ¿Por qué les digo graficación o por qué les digo, utilizo el término gráfico? Porque cuando ustedes, por ejemplo, han visto, no sé si ustedes han visto, imagino que sí, eh, cuando hacen estas ediciones de audio, ¿ya? Entonces hay los picos del volumen y empieza así como que fueron cardiogramas. Entonces, empiezan a haber altos, graves, agudos, ¿sí? En la tonalidad de voz. Todo eso comunica, ¿sí? Todo eso sirve y todo eso es importante en la comunicación oral. Vamos nosotros a tratar de desarrollar algunas destrezas en comunicación que les van a servir a todos ustedes y de hecho hay algunos ejercicios que son muy importantes precisamente para poder lograr todo esto. Entonces, hay algunas técnicas para mejorar la expresión oral. ¿Sí? Algunas técnicas. Hay algunos ejercicios de respiración que sirven precisamente para poder controlar la voz. Un tema importante y que yo ayer les decía inclusive es la práctica de la lectura, ¿sí? Y la otra es el poder hacer pausas y hacer énfasis en un discurso cuando ustedes están hablando, que es lo que les estaba mencionando hace un momento atrás.
Les explico un poquito. ¿Cuáles son los ejercicios de respiración para controlar la voz? ¿Ustedes creen que todos los cantantes, el vibrato que tienen o la forma en la que cantan muchos es porque nacieron con ese don? ¿O, o qué hicieron para poder cantar bonito? Han desarrollado técnicas vocales. Correcto. Pero Entre ellas, ¿cuáles pueden ser? cantar desde el estómago. Ya, muy bien. Estamos claros en el concepto. Es utilizar el diafragma, se llama, ¿sí? Se canta con el diafragma, se habla con el diafragma, no con la garganta, ¿sí? Y claro, si estuviésemos en una clase un poquito más avanzada, les explicaría más a detalle. Pero cuando uno habla, evidentemente la voz sale de aquí, de la garganta. Ustedes pueden hablarme en este momento, ¿sí? Se ponen la mano aquí en la garganta y van a sentir cómo ronca la garganta, cómo les vibra la garganta, ¿sí? Es porque uno habla desde allí. Pero cuando uno, por ejemplo, canta o cuando uno va a dar un discurso, cuando uno trabaja en la radio, ¿sí? A uno le enseñan a hablar desde el estómago, ¿ya? Con el diafragma. Entonces uno gasta muchísimo menos la voz y por eso es que ustedes escucharán a cantantes, por ejemplo, ¿sí? Que empiezan su carrera a los 15, 18, 20 años y luego tienen 50, 60, 70 años y siguen con la misma voz, siguen exactamente igual, el timbre de voz es idéntico, no han cambiado, siguen siendo los mismos y siguen cantando igual. ¿Ya? Es porque evidentemente no gastan sus cuerdas vocales. Todo eso les ayuda, estos ejercicios vocales y también la respiración. En un concierto, imagínense los cantantes, dan concierto cuando se van de gira sobre todo. Recién nomás ya viene la loba. ¿Quién se va al concierto de la loba acá en Quito? Nadie. ¿Quiénes de aquí en Quito se van al concierto? No. No son fanáticos de la loba. Las mujeres facturan, las mujeres nos lloran. ¿Cómo es? No, nadie se va. Ay, qué con... Si me pagan el pasaje, yo voy. La entrada con... Yo, al pasaje hagamos vaca, pero ojalá consiga entrada Silvia. Oigan, 3 días de concierto, no sea loco. Y en un país que no hay plata, supuestamente, oigan, me van a dejar bloqueada en medio Quito solamente por el concierto de la que factura. Ahí te ve nomás. Oiga, y encima más va a tocar ir el veredazo. No diga, yo trabajo cerquita de ahí, así Después que del va a ser un concierto relajo. paran de pedir. Ay, Dios mío, no, mejor no me hagan hablar porque ya. O sea, de que está chévere, va a estar chévere, pero yo creo que al igual que muchos lo veremos en TikTok. Menos mal el estadio queda en una zona donde hay muchos edificios y a alguien se le ocurre ganar plata sacando eso en vivo. Bueno, no me hagan desconcentrar con la loba. Ya les decía, por ejemplo, 3 conciertos de Shakira va a dar aquí, que es sábado, domingo y martes, ¿no? Aquí en Quito. Sábado, domingo y martes. Imagínense el concierto, imagínense, después sale de aquí, se va a Lima y se va después a Bogotá y se va a Barranquilla y se va a Santiago y se va a Lima, bueno, un montón de ciudades. Y todos los días canta y canta bien y está igualita y no pasa nada. Y canta, canta, o sea, no sé si haga playback en alguna canción o qué sé yo, pero se supone que en un concierto cantan los artistas y no pierden la voz y cantan y duran y gritan y hablan lo que quieran y controlan la respiración, ¿sí? Entonces hay algunos ejercicios que les pueden servir a ustedes y que les van a servir de hecho muchísimo, ¿ok? En la práctica de la lectura es importante que ustedes puedan leer y leer en voz alta. ¿Quién de aquí lee? Ya, sinceramente. Angelina, Alejandro, ¿quién más lee? Así ya, en serio, en serio. ¿Quién agarra un libro o le gusta la lectura? Solo dos. Yo. También Daisy, Bueno, muy bien. a mí Jenny. también me gusta la lectura, pero no lo hago con frecuencia. Pero sí Mm, leo de vez en cuando. ya, ok. ¿Y qué tipo de lectura te gusta, Alejandro? ¿O qué tipo de lectura lees? ¿Qué tipo de libros? Bueno, a mí más me gusta la de historia, sí, Historia. de leyendas, Ah, ok. leyendas urbanas, Ya. temas que tienen, eh, se puede decir, veracidad Ok. o hechos. Ajá. Ya. Así Hechos cosas reales. ficticias, sí, de ahí las leyendas, pues las leyendas de Quito, eso me encanta Ah, eso es bastante. chévere. Sí, Esas soy son muy muy quiteño en chéveres. ese aspecto, me gustan las leyendas de aquí. Ya. Y bueno, pues, aparte de la familia, también la Biblia, ¿no? Me Ah, gusta ya. Ok. leer la Biblia mucho. Por tema de mi trabajo, siempre estamos en temas de tutoriales, instructivos, ver
cómo se, bueno, ese tipo de cosas, tecnicismos, ¿no? Ok. Para poder tratar en el ámbito técnico, en las redes y las telecomunicaciones. Ok. Daisy, ¿qué tipo de libros lees? ¿Qué libros te gustan? Dijiste que también te gusta la lectura. Eh, de todo un poco. Pero más me gustan esos libros, por ejemplo, de superación personal, em, para alcanzar el éxito, Ok. dinero y esas cosas. Vete. Es el que me reveló mi jefe. Justo un libro que me dijo, tienes que leerlo porque te va a ayudar. Gracias, jefecito. Angelina, ¿qué tipo de libros te gustan leer? Dieguito, a mí me gustan también estos libros de desarrollo personal ¿Ya? y también el tema de los podcasts, pero si nos vamos a libros, me gustan más los libros que tienen que ver con teología. Biología. Biología. Ok. Muy bien. Muy bien, muy Ajá. bien. Ya, está bien. ¿Cómo es esa frase? Escuchamos pero no juzgamos. Es. ¿Sí? Escuchamos pero no juzgamos. Todos. El libro que les guste. En mi caso, por ejemplo, les cuento, a mí me gusta leer mucho sobre biografías. A mí me gusta leer muchas biografías de personajes, sí, históricos, famosos, en fin. Pero también me gusta, por ejemplo, mucho estos libros, sí, podemos llamarlos de autoayuda, un poco fantasiosos, un poco novelas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, y esto me ha causado todo tipo de problemas y discusiones, pero estoy dispuesto a seguirlas teniendo con, con mucho gusto. A mí me gusta mucho Paulo Coelho. ¿A quién le gusta Paulo Coelho? ¿Quién ha leído a Paulo Coelho? Nadie. Yo creo que se va a tomar un examen a fin del módulo con un libro de Paulo Coelho. ¿Cómo puede ser que no hayan leído un libro? O sea, sí, Nueva modalidad. desde Paulo Cuello, la verdad son como más de la vida, o sea, Sí, tiene un... O sea, lo que me gusta de él es de la forma en la que cuenta sus historias, ¿no? Porque como que relaciona un poco su vida o aspectos de la vida real con un tema fantasioso, como que se inventa algo, un personaje que vive esa realidad. A mí personalmente, por ejemplo, les digo, y me ha ayudado muchísimo, me ayudó muchísimo. Mi libro favorito es justamente de Pablo Coelho, me gusta El Alquimista. son metáforas de la vida. Exacto, algo así, Alejandro. A mí me gusta mucho El Alquimista. Quien no lo ha leído, realmente les recomiendo. Es un bestseller y es un gran libro. A mí me gusta muchísimo. El Alquimista de Pablo Coelho. Entonces, miren, les pregunto esto porque sí es importante que ustedes fomenten un poco la lectura, ¿ya? Por dos razones principales. La primera es que ustedes adquieran un conocimiento mayor de muchas cosas, ¿sí? Un conocimiento amplio no solamente en ciertos temas, porque ustedes pueden leer, como decía Angelina, de biología, o pueden tener libros de, no sé, superación o novelas, en fin, pueden aprender muchas cosas, ¿sí? Y entre las cosas que pueden ustedes aprender es justamente un vocabulario más amplio. ¿Ya? Entonces van a empezar a tener un vocabulario mucho más grande y formas en las que ustedes pueden referirse, porque mientras más leen, más aprenden, ¿sí? Cómo decir ciertas cosas o cómo poder referirse o cómo poder decir o referirse a algún tema en particular, quizás de otra manera a la que ustedes lo hubieran hecho sin haber leído. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como práctica, ojo, como ejercicio, como técnica para mejorar la expresión oral, que es en lo que estamos en este momento, es la lectura en voz alta, ¿sí? La lectura en voz alta. No es lo mismo agarrar un libro y empezar a devorarme con audífonos puestos y empezar quizás a leer mentalmente cuando ustedes tienen que en cambio leer en voz alta. De allí nace justamente el espíritu del ejercicio que yo les comentaba, el deber para este fin de semana. Ya la lectura de 3 a 5 minutos en voz alta que ustedes tienen que leer. Es muy diferente, es totalmente distinto y ustedes se habrán dado cuenta o se darán cuenta ya cuando hagan este ejercicio de la lectura en voz alta. Cuando ustedes leen en voz baja o mentalmente, digamos, no se equivocan nunca. Pero cuando leen en voz alta, como nos tocó ayer, ¿no es cierto, Alejandro y Angelina? Leemos en voz alta y a la segunda línea o tercera línea ya estamos nerviosos o ya nos podemos equivocar en alguna cosa y esos errores son los que nos ayudan justamente a crecer. Entonces, por eso yo les recomiendo mucho que ustedes puedan hacer una lectura en voz alta, ¿sí?
igual, acostúmbrense 5 o 10 minutitos todos los días, van a ver que les va a ir bastante bien. Yo les quiero en este momento dar un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio todos, ¿ok? No hace falta que prendan el micrófono, pero sí quiero que hagan el ejercicio, ¿ya? Sí, para ustedes, escúchense ustedes, ¿ya? Yo lo voy a hacer para que me puedan seguir, ¿ya? Pero la idea es, primero que nada, todos como que fuéramos a dar un juramento, mano derecha arriba, ¿no? Todos vamos a jurar en este momento lealtad al profesor. Vamos a jurar en este momento, mano derecha arriba, y nos vamos a tocar justamente en la parte de arriba del estómago, ¿ya? En la boca del estómago. Y vamos a hacer un poquito de presión allí, ¿ok? Vamos a empezar a prestar un poquito. Entonces, primero que nada, vamos a respirar, ¿sí? Inhalar y exhalar 5 veces profundamente, ¿ya? Y después viene el ejercicio, así que es importante que respiren. Ojalá puedan aguantar un poquito la respiración, ¿ya? Pero inhalamos y exhalamos. Vayan sintiendo cómo se va inflando justamente esta parte de la boca del estómago, ¿sí? Y una vez que terminen el ejercicio de inhalar y exhalar 5 veces, ¿ya? A conciencia, vamos a decir el abecedario, de la A a la Z, pero tomando aire, una sola y nos vamos de largo, haciendo pausas de este modo. A, B, C, D, no A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, no, no, no. A, B, C, con el mismo aire que tuvimos en un principio, ¿sí? Y me cuentan hasta dónde llegan, ¿ya? Yo voy a hacer en este momento. A, B, C, D, E. Vayan aplastándose un poquito el estómago, ¿no? Con la mano. Estaba con el igual. F, G, H. Ya me quedé sin aire. ¿Hasta cuál llegamos? ¿Hasta cuál llegamos? ¿Hasta cuál llegamos? Ahí les veo que algunos llevan en la Q, creo. Marilyn casi se me muere. Yo llegué hasta la K. Hasta la K, ¿ya? Esa creo que es la 10ª letra, 11ª letra del abecedario. ¿Ya? ¿Qué tal se sintió Jenny? Difícil, fácil, ¿qué le pareció? O sea, ¿qué tal estuvo? Un poco difícil porque falta la respiración, ¿no? Falta la respiración. Marilyn, ¿qué tal? Casi te nos mueres, estabas ahí Sí, tosiendo. falta la respiración. ¿Ya? Falta respiración. Jefferson, ¿te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Qué tal te fue? ¿Hiciste el ejercicio? ¿Qué pasó? No te escucho, no me escuchaste tú. Silvia, ¿qué tal? Hasta la Y llegué. Hasta la Y. Bien esa respiración. ¿Ya? A ver, este ejercicio justamente sirve para empezar a controlar la respiración. Es para que nosotros, por ejemplo, empecemos a dominar la forma en la que uno eh, tratamos de hablar, ¿ya? Y emplear nuestro aliento para poder expresarnos sin quedarnos la típica media frase, ¿ya? Y esto nos va a ayudar muchísimo después en el tema de discursos porque sabemos controlar y dominar inclusive nuestros pulmones, nuestro cuerpo, nuestra respiración de tal manera que sabemos cuánto podemos llegar a decir hasta cierto punto. Ojo que hicimos también algunas pausas, ¿no? A, B. Cuando nosotros empezamos a hablar de corrido, hacemos un mayor esfuerzo, gastamos más aliento, más palabras, más letras y lógicamente que nos vamos a quedar en un punto sin respiración, pero la idea es que esto no se note, ¿ya? Entonces es distinto que nosotros estemos hablando de corrido y estemos en un discurso o dando quizás alguna charla y queremos, no sé, hacernos los chéveres y empezamos a hablar hasta que ya el aire realmente no nos alcanza más y queremos terminar un tema y empezamos a respirar con las justas, ¿sí? Todo eso es parte de una buena comunicación y expresión oral. Si ustedes aprenden a dominar bien este tema, lógicamente que les va a ir mucho mejor cuando tengan que exponer no solamente en una clase, sino como yo les he puesto el ejemplo, ante un público, sean sus compañeros, sean sus empleados, sean sus superiores, los jefes, los accionistas y demás, ¿ya? Ahora, otro pequeño ejercicio, ¿ok? El mismo tema del abecedario, pero ¿quién tiene a la mano un palito, un lápiz, un esfero? ¿Si lo tienen a la mano? Lapicito, perfecto, todos.
Ok. Asimismo, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Van a tomar su esferito, ¿ya? Y se lo van a poner en el medio de la boca. De esta manera. ¿Ya? Correcto. El mismo ejercicio que hicimos antes de respiración, pero ahora con el lápiz en el medio de la boca. ¿Ya? Y vamos a tratar de, obviamente, pronunciar cada letra de la mejor forma posible. ¿Ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ya? ¿Quién me dice para qué sirve este ejercicio? ¿Para qué creen que sirve este ejercicio? ¿Para vernos chistosos? Sí, es verdad, pero ¿para qué más? Para aprender Para a vocalizar. vocalizar. Correcto, correcto. Lo que algunos dicen para sacarse la papa de la boca. ¿Ya? Para eso sirve este pequeño gran ejercicio. Es un pequeño gran ejercicio, les digo, porque esto ustedes pueden hacer como en este momento. 5 minutos es muchísimo tiempo para hacer esto, ¿ya? 2 o 3 veces al día durante un, no sé, un periodo de un mes, 2 meses, 3 meses, créanme que ustedes van a empezar a notar diferencias, sobre todo aquellas personas que ustedes mismos se conocen mejor que nadie y saben perfectamente que, por ejemplo, algunos dirán, sí, lo que pasa es que como yo hablo bajito, yo soy medio tímido o tímida, la verdad es que sí me cuesta a veces hablar en público y peor todavía decir algunas palabras, o sea, me trabo, me quedo como que con las palabras atragantadas y no las digo bien. Y eso puede pasarle a mucha gente, ¿ya? Entonces ustedes van a saber que tienen ese problema. Les prometo que este ejercicio les va a ayudar muchísimo a que cuando hablen, así sea bajito, pero se les entienda claramente. Hay un tema en la expresión oral que se llama la vocalización. Vocalizar, ¿qué significa? Cada palabra está compuesta por sílabas y cada sílaba está compuesta por letras. Y como acabamos de hacer el ejercicio, cada letra del abecedario tiene su sonido, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que, lógicamente, darle a cada letra el sonido que se merece cuando hablamos. Por ejemplo, aquí muchas veces, y tengo algunos de ustedes que están, mis queridos amigos, compañeros de la costa, ¿no? Que siempre se les critica porque, por ejemplo, no pronuncian la S al final. ¿No es cierto, Jenny? ¿Sí o no? Pues algunos les culpa muchísimo que no pronuncian la S cuando Bueno, hablan. bueno, sí, por ejemplo, acá yo soy de Esmeraldas. Sí, Acá en Esmeraldas se cambia mucho la S por la J. por Por la ejemplo, a veces, J, correcto. por ejemplo, sí, a veces no dice S, dice eje. Eje. Sí, hay un pequeño dejo al hablar, ¿no? Y tú lo has dicho, es parte un poco de esta, digamos, cotidianidad. Y volvemos nuevamente al tema, si lo queremos relacionar con lo que vimos hoy día, al idioma y al dialecto, ¿ya? Es la forma en la que uno se acostumbra a hablar y hablar muchísimo. Pero si uno tiene que hacer ya esto de manera profesional, evidentemente que debemos cuidar ciertos detalles, ¿no es cierto? Entonces, cada letra, cada palabra, perdón, cada palabra tiene su sílaba y cada sílaba tiene su letra y cada letra tiene su sonido. Cuando nosotros hablamos, tenemos que darle a cada palabra y a cada letra su sonido, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo a Marilyn, por favor, Marilyn, pronuncia la palabra también. Te escucho, a ver. No lo escuché bien. Se Te me fue decía, a ver, Marilyn, te decía, por favor, pronuncia la palabra también. también. Ya. Si tú empiezas a repetirla varias veces, más rápido, más rápido, más rápido. Empieza. También, 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 Más rápido, más también, rápido, más rápido. también, 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 Ya. también, también, también. ¿Todos escucharon la palabra también o alguien escuchó algo diferente? En ocasiones como que terminó diciendo, está bien. Correcto, ya.
A veces la M y la B, ¿sí? Se empiezan a ocultar en una palabra como esta, ¿sí? Empiezan a sonar también al principio, ¿no? Y después está bien, y después también comiéndose la B. Y muchos nos pasa, ¿sí? Entonces, darle a cada palabra y a cada letra su sonido es complicado muchas veces, pero no nos damos cuenta porque, claro, como cuando uno comete un error y caminando rápido no se nota, ¿sí? Lo mismo pasa cuando hablamos. Entonces, cuando hablamos, lógicamente se escucha, se entiende y no pasa nada. Debemos cuidar ciertas letras y ciertas palabras, sobre todo por su sonido, ¿ok? Entonces, estas son las cosas que este tipo de ejercicios nos van a ayudar a vocalizar bien para mencionar o darle el sonido a cada letra en cada palabra. ¿Ya? Y eso es independiente de la región, la zona, la cultura a la que pertenezcamos, en donde estemos, ¿ya? Sobre todo, insisto, todo esto es para hablar de manera profesional, para mejorar nuestra expresión oral. Entonces, estos ejercicios, por ejemplo, yo les invito a que ustedes los hagan, los practiquen, porque sepan que así como los cantantes tuvieron que estudiar y seguir cursos de canto y aprender ejercicios de respiración, pues lo mismo ustedes, ¿sí? Si quieren un poco mejorar esto, si tienen algún tipo de problema y quieren aprender un poquito más, hagan estos ejercicios, ¿ya? Sin cámara, sin que nadie se les ría, sin que nadie les diga nada, ¿ok? Y de seguro van a ver que van a empezar a mejorar. Pero todo esto está en ustedes, ¿ya? Hagan de cuenta que esto es, no sé, tips de vida que les van a servir para en algún momento que ustedes puedan mejorar justamente ese tipo de técnicas de respiración, de hablar ante un público, ¿ok? ¿Listo? Cierro con esto de acá. La importancia de la comunicación escrita también. En la parte escrita tenemos una redacción clara y estructurada, un correcto uso de la gramática y de la ortografía, justamente porque quien lee, lee lo que nosotros ponemos, ¿ya? Lo que nosotros decimos. Y tiene que existir mucho la coherencia y la cohesión en los textos, ¿sí? Y esto no solamente hablo de libros, de novelas, de fantasía, de autoayuda o de cuentos o de, en fin, un montón de textos que podemos mencionar, sino, por ejemplo, en un informe laboral, en un informe de un proyecto, o en estructurar una idea de negocio, o una campaña publicitaria. Siempre tiene que haber una coherencia y cohesión en todo lo que nosotros decimos, porque, ojo, cuando uno habla, uno puede expresarse de manera espontánea y a veces eso ayuda para que con el lenguaje corporal yo pueda quizás explicar algo de alguna forma, ¿sí? Pero cuando yo lo pongo por escrito, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, y hoy nomás tenía en la oficina un ejemplo de estos con un compañero, estábamos hablando del tema. Ustedes, por ejemplo, cuando les mandan un mensaje de texto, sus panas, sus amigos, su familia, ¿ustedes lo leen tal cual como es el mensaje, lo leen lineal o le ponen tonalidad al mensaje? ¿Quién de ustedes le pone tonalidad al mensaje? Por ejemplo, no sé, nos vemos en mi casa, ¿ya? ¿Quién lo lee como nos vemos en mi casa? Algunos lo leen nos vemos en mi casa. Otros son nos vemos en mi casa, ¿ya? Dependiendo de cómo lo quieran ustedes tomar, ¿ya? Eh, Les digo esto porque en la lectura de textos, cuando uno tiene que escribir, lógicamente, estos textos escritos en sí deben expresar una emoción, un sentimiento de quien escribe, en este caso ustedes, pero quien lo lee tiene que también saber interpretar lo que ustedes dijeron, ¿ya? Y para eso están los puntos, las comas, los signos de exclamación, los signos de interrogación, las pausas que queremos hacer. Entonces, todo eso tenemos que saber trasladarlo como escritores en el texto que estamos poniendo, ¿ok? Y de eso también va a depender mucho la comprensión lectora que puede tener alguna otra persona, ¿ya? De allí la importancia. ¿Cómo podemos nosotros mejorar la escritura? Primero que nada, siempre haciendo un borrador, organizando nuestras ideas, definir un propósito, qué es lo que queremos lograr con nuestros textos, a quién queremos conectar, el uso de conectores lógicos, que son palabras que ya veremos un poco más adelante, que facilitan la fluidez en el texto. Por ejemplo, conectores del tipo sin embargo, aunque, ¿ya? Que son palabritas que nos ayudan a conectar a veces algunas ideas. Y la revisión. Yo creo que aquí, si no me equivoco, ustedes deben ser de las personas que escriben un mensaje y se fue. Escriben un correo electrónico, pongo enviar. ¿Quién de ustedes revisa lo que escribe? Hablando a plena. ¿Sí? Tres personas. Yo, Jefferson. sí- yo Yo, sí reviso lo que También. escribo. También.
Ingeniero, una Dime, preguntita. claro. Por ejemplo, yo no tengo acceso a la plataforma. Tengo el usuario y la contraseña, pero no puedo ingresar a la plataforma por la Ujú. tarea que tengo que hacer para el fin de semana. ¿Cómo Un haríamos ahí? tema, un tema un poco curioso. Ese es un tema que lo tienes que reportar directamente a Jenny con el coordinador, porque eso ya es un tema del departamento de IT que de seguro lo tendrá que revisar. ¿Ok? Si es que existe algún problema, lógicamente, en la plataforma, no habrá inconveniente en el tema del atraso, ¿no? Es decir, si te atrasas en la entrega de la tarea porque no te solucionaron el problema, pues está justificado, ¿sí? Es lógico, no depende de ti, no depende de mí. Pero tienes que hacer ese trámite, mi querida Jenny, ¿ok? Escribirle al coordinador un correo y pedirle que te solucione este inconveniente, ¿ya? Ya, ¿Quién más? pues. ¿Alguna pregunta? Ya para ir cerrando. ¿Alguien alguna duda? No toma lista usted, Ya tomé yo. ya tomó. Yo tomo al Yo, inicio y al final. porque yo entré cuando estaba comenzando a hablar, Entonces, porque a mí debes estar en no lista. me aparece su link no me aparece en la plataforma, no sé si esté o no ¿Por esté. qué? No sé, A ver, déjame revisar. A o en qué ver, parte de está su paso, link. a ver, vamos a hacer esto rapidito. Eh, a ver, Yeah, yo también. acá tienen ustedes el curso, ¿no es cierto? Esta es la plataforma, ¿ya? ¿Así les sale también a ustedes? ¿O parecido? Ya. ¿No? Bueno, es los cursos que yo doy. Acá está la materia. Entonces ingresan acá, esto les debe salir a ustedes también. Entonces ustedes tienen Eh, aquí y llegan a esta sección y aquí tienen el link. Aquí. Ingresa a la videoclase haciendo clic en este enlace. ¿Ya? Para que todos tengamos claro el tema. Es A en la mí primera solo sección. a mí me Aquí. sale solo hasta avisos y de ahí ya no me sale. Hasta aquí avisos. Sí, No estará oculta la sección, así como aquí. Por ejemplo, yo cierro esto. no, y de ahí me sale políticas de clase, unidad uno, unidad 2. Política. Solo llega Eh, hasta aviso. debes tener, igual Jefferson, en este momento no te puedo decir qué es lo que esté mal en la plataforma porque no manejo yo ese tema. Si es que tienes algún inconveniente de ese tipo, por favor, igual, departamento de ITEO con tu coordinador, ¿ya? Un correíto para No, que te ayuden solucionando eso. de ¿Hecho? hecho, hoy día pude ingresar a la plataforma recién y estaba Ah, bueno. revisando. Y ya he estado entrando a clases con los links que he estado mandando al grupo. Ya, Entonces, por eso, porque yo estaba busque y busque y mejor me metí con el link que habían mandado al grupo. en buena hora, menos mal. Bueno, si tienen algún inconveniente con la plataforma, chicos, por favor, al coordinador, y si no, igual me avisan, ya para yo tratar de guiarle al coordinador y decirle, mira, tengo este problema con tal persona, ¿ok? Ya voy Listo, a modificar el asunto del PEA para que lo puedan realizar, igualmente a subir la tarea para que puedan cargar ahí el audio este fin de semana. ¿Hecho? ¿Alguna otra ah, pregunta? Dime, cuéntame, ya, listo. Am, cuéntame. le molesta que estoy aquí de oyente, si no, para ya no conectar. Ah, ¿qué te han dicho? ¿Qué pasó? O sea, no, es que no, 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 yo ya mijo, no. probé, es que yo ya probé esta materia, entonces, Bueno, por mí no hay ningún problema. Si no hay problema con las autoridades del instituto, yo no tengo ningún problema, la verdad. ¿Ya? ok. No hay ningún inconveniente. ¿Quién más? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, no siendo más, que disfruten de la loba el fin de semana, quienes puedan, quienes quieran. Disfruten del veradazo, quienes quieran, quienes puedan. Y nos vemos el día lunes, chicos, ¿ok? Cualquier duda o consulta que tengan me avisan. ¿Hecho? Gracias por estar en clase. Nos vemos Ya, el día listen. lunes. Buen fin de semana a Buenas todos. noches. Gracias, hasta Que luego. pasen bien. Chao, chao.